Es septiembre de 1629 y si hubieras volado sobre la Ciudad de México en ese momento no habrías visto una ciudad. Habrías visto un lago gigantesco del que se asomaban solo un par de techos y torres de iglesias. Casas, mercados, conventos, todo se encontraba bajo el agua y en algunas calles alcanzaban los 2 metros de profundidad. Tan grave estuvo la situación que algunas familias se refugiaron en los pisos altos de sus casas y construyeron canoas para moverse de azotea en azotea. Pero duró poco, podrás pensar, ¿una semana? ¿Un mes? No, esto duró 5 largos años. Una de cada 3 personas que vivían ahí terminó abandonando la ciudad para siempre. Pero en pleno 2026, ¿esto podría volver a pasar? Pues resulta que la UNAM ha encontrado que en menos de 10 años la Ciudad de México tendrá zonas inhabitables por hundimientos, inundaciones y falta de agua. Pero con toda la tecnología, estudios, herramientas que hay ahora, seguro lo podemos evitar, podrás pensar, pero no. Todo indica que estamos en una situación totalmente irreversible. Y para entender por qué esta vez no hay marcha atrás, tenemos que retroceder 700 años. Lo que hoy es Ciudad de México fue durante miles de años el fondo del lago de Texcoco. Durante ese tiempo, capas y capas de sedimentos finos que contienen altos porcentajes de agua llamados arcillas lacustres se fueron depositando con un contenido de agua extraordinario, hasta 500% de agua respecto a su peso seco, un suelo que la naturaleza diseñó para estar permanentemente saturado de agua. Los mexicas lo entendieron bien de forma intuitiva. Cuando fundaron México Tenochtitlán en 1325 sobre un islote en medio del lago, construyeron el Albarradón de Nezahualcóyotl, un dique de 16 kilómetros, una estructura que funciona como un muro encargado de controlar las inundaciones y además para mantener el lago vivo, porque sin agua en el suelo la ciudad se hundiría. Ellos ya lo sabían, conocían la importancia de su construcción aunque no tuvieran ninguna ecuación o cálculos matemáticos para demostrarlo. Pero lo que vino después rompió ese equilibrio para siempre. Todo cambió con la conquista española en 1521. Los nuevos gobernantes destruyeron los diques, las estructuras diseñadas para mantener el lago intacto e iniciaron el drenaje sistemático del lago. Un modelo totalmente opuesto. La idea de mantener el lago vivo se sustituyó por vaciarlo. Y así, en 1607 comienza el Tajo de Nochistongo para drenar el lago hacia afuera del valle. Y en 1629, cuando ese sistema se interrumpió temporalmente por decisión del virrey, el resultado fue el diluvio de San Mateo. 5 años con la ciudad bajo el agua. La decisión que se tomó entonces fue seguir drenando, seguir secando, y esa decisión activó un mecanismo físico que tardaríamos 300 años en entender con precisión matemática. A mediados del siglo XX, ingenieros y científicos, entre ellos el mexicano Nabor Carrillo, entendieron algo clave sobre un suelo saturado de agua como el de esta ciudad. El peso de todo lo que hay encima no cae sobre las partículas sólidas del suelo, se reparte. Una parte la sostiene el agua atrapada entre los granos del suelo, el resto lo sostiene el propio esqueleto sólido del suelo. Piénsalo como en una esponja mojada con un libro encima. Mientras el agua sigue atrapada dentro de los poros, ella carga parte del peso del libro junto con la estructura de la esponja. Pero si este agua se escurre poco a poco, ya no hay nadie con quien repartir la carga. Toda la fuerza del libro cae directamente sobre la esponja y ésta se comprime. Eso, a escala de una ciudad entera, es lo que ocurre bajo la Ciudad de México. Cuando se extrae agua del subsuelo, el peso que esa agua sostenía se transfiere directamente a las arcillas. Y las arcillas, sin ese soporte, se comprimen. Pero aquí está el dato que transforma todo. Este proceso no es elástico. Esto significa que no es como apretar una esponja que al soltarla regresa a su forma original. Las arcillas del antiguo lago de Texcoco se compactan de forma plástica. Una vez que se aplastan, no regresan a su posición original, nunca. Es como presionar plastilina con un libro. Al retirar el libro, la plastilina no vuelve a su forma original. La Ciudad de México tiene la tasa de hundimiento más rápida y severa del planeta, hasta 24 centímetros por año en algunas zonas, prácticamente lo que mide de alto una hoja de papel, cada año, en silencio, debajo de 10 millones de personas. Y esto lleva ocurriendo más de 100 años.
La Ciudad de México ya se ha hundido 12 metros en el último siglo. 12 metros. La altura de un edificio de 4 pisos, altura que ya no regresará. A día de hoy, cada año se extraen entre 1 y 13 kilómetros cúbicos de agua del subsuelo de la ciudad. Para que te hagas una idea, eso equivale a vaciar cada año 5.2 millones de albercas olímpicas. Cada litro que se extrae reduce el soporte que el agua le daba al suelo, y cada pérdida de soporte compacta un poco más un material que ya no puede recuperar su forma original. Las consecuencias de este mecanismo operando durante 100 años son visibles en toda la ciudad, pero ningún ejemplo las hace más tangibles que la Catedral Metropolitana. La catedral se construyó sobre suelo parcialmente preconsolidado. Ahí había templos prehispánicos, cuyo peso llevaba siglos comprimiendo el subsuelo. El sagrario, pegado a ella, se construyó sobre sedimentos mucho más blandos, con mayor contenido de agua. Dos edificios, mismo suelo en apariencia, pero con condiciones de soporte de agua radicalmente distintas. Cuando los ingenieros midieron la presión del agua bajo distintos puntos de la catedral a distintas profundidades, encontraron valores muy diferentes entre sí. Es, en esencia, la misma idea física de la esponja. Donde había más agua sosteniendo peso, la estructura se hundió menos. Donde había menos, se hundió más. El resultado es visible. Más de 2 metros de desnivel acumulados entre el ábside y las torres de la catedral. Es la misma física en los dos casos. Donde había arcilla blanda, había menos agua sosteniendo el peso. La compactación fue más intensa y el suelo bajó más rápido, generando ese desnivel y grietas visibles. Donde había roca o relleno firme, la compactación fue menor. El resultado, 2 puntos a pocos metros de distancia con hundimientos muy distintos entre sí. Y eso no solo afecta lo que ves, afecta lo que usas. Estudios científicos han medido que en zonas donde el tipo de suelo cambia de un punto a otro, el hundimiento diferencial es mucho más pronunciado. En la práctica, tramos del metro que antes eran planos hoy tienen pendientes tan marcadas que se ven como una montaña rusa. La cadena es simple. Se extrae agua del subsuelo. El suelo pierde el soporte que ese agua le daba de manera natural, se compacta de forma distinta según el tipo de terreno y las vías se deforman. La infraestructura, por lo tanto, falla. Mediciones satelitales recientes capaces de detectar cambios mínimos en la superficie, incluso a través de nubes o vegetación, han confirmado que una parte considerable del área urbana de la capital ya se hunde de forma tan desigual que pone en riesgo estructural a las construcciones que están encima. Más de 1 millón de personas han sufrido ya daños estructurales severos en sus viviendas como consecuencia directa de este fenómeno. Y aquí es donde la Ciudad de México deja de parecerse a cualquier otra ciudad del mundo. No es la única ciudad en la que algo similar sucede, esto también ocurre en Yakarta y Venecia, pero hay 3 razones físicas por las que la Ciudad de México está en una categoría completamente distinta, y cada una es más grave que la anterior. Primera razón, la altura. Yakarta y Venecia están al nivel del mar. Pueden, en teoría, defenderse con diques y barreras costeras. Además, el agua que amenaza viene de afuera. La Ciudad de México está en una cuenca cerrada de montaña, a 2.240 metros de altitud. El agua que genera la propia ciudad, por la lluvia y el drenaje, no pueden salir por gravedad. Tienen que bombearse activamente hacia arriba, afuera de la cuenca, a través de la Sierra de las Cruces. Eso significa que si el sistema de bombeo falla, la cuenca se inunda desde dentro. Esa es la razón detrás de tantas inundaciones en el centro de la Ciudad de México. Segunda razón, el tipo de suelo. El suelo del antiguo lago de Texcoco es extremadamente poroso. Por cada porción de partículas sólidas hay una cantidad mucho mayor de espacio ocupado por agua. Comparado con otros suelos del mundo, su contenido de agua puede alcanzar hasta 5 veces su propio peso en seco. Comparado con los sedimentos marinos de Yakarta o Shanghái, este suelo es muchísimo más compresible. Ante la misma pérdida de agua, el suelo de la Ciudad de México se deforma varias veces más. Más espacio ocupado por agua significa más compresión posible y por lo tanto más hundimiento. Tercera razón,
y esta es la definitiva, la irreversibilidad plástica. En acuíferos de arena y grava, cuando la presión del agua baja y el suelo se compacta, parte de esa compactación es recuperable si se deja de bombear y se recarga el acuífero. El suelo tiene cierta elasticidad, puede regresar a su forma original, pero las arcillas de la Ciudad de México no. Su deformación es plástica, lo que quiere decir que es permanente. Una vez que las partículas se reorganizan bajo el peso, no hay forma de devolverlas a su posición original, ni inyectando agua ni dejando de bombear. Los 12 metros que ya se hundió la ciudad en el siglo pasado no regresarán, y los centímetros de este año tampoco. Pero no todo es resignación. En 1948, el ingeniero Manuel González Flores diseñó una solución que sigue funcionando a día de hoy: los pilotes de control. El principio físico que aprovechan es sencillo, pero ingenioso. En lugar de intentar detener el hundimiento, algo imposible por la extracción de agua, se diseñó la estructura de los edificios para que se hundan de forma controlada y homogénea con la ciudad. Los pilotes atraviesan la cimentación del edificio y se apoyan en un suelo firme profundo. En su cabeza hay dispositivos con bloques de alta densidad o celdas poliméricas que se comprimen de forma controlada conforme la ciudad se hunde alrededor. Periódicamente, brigadas de mantenimiento miden el hundimiento en distintos puntos y ajustan las celdas con cilindros hidráulicos para igualar la velocidad de descenso en toda la estructura. El resultado: el edificio desciende a la misma velocidad que la calle que lo rodea, eliminando la distorsión que es la causa real del daño estructural. Este sistema está instalado en más de 700 grandes edificios y ha permitido renivelar construcciones históricas como el Templo de las Capuchinas. Es ingeniería que acepta la física en lugar de combatirla, pero hay que decirlo sin adornos: los pilotes no detienen el hundimiento, lo acompañan. No existe hoy ninguna solución que revierta el hundimiento de la Ciudad de México. Pero volvamos al principio. En 1629, la ciudad quedó bajo el agua durante 5 años y sobrevivió, pero la decisión que se tomó entonces, secar a la fuerza un suelo que la naturaleza diseñó para estar saturado de agua, activó un proceso que la física describe con precisión. Extraemos agua, las arcillas se compactan de forma plástica y lo que cede no regresa. Aquella vez el agua subió, esta vez es el suelo el que baja. Y a diferencia de una inundación, esto no tiene un 5 años después de los cuales todo regresará a la normalidad. Lleva más de 100 años ocurriendo en silencio, 12 metros, irreversibles, y cada año 24 centímetros más. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Me ayudarías mucho suscribiéndote y dejando un me gusta. Y si te interesa ver más contenido exclusivo, puedes unirte a nuestro Patreon, que te dejo en la descripción. Yo soy Víctor, esto es Física Mágica, y ahora puedes volver al mundo y ver lo extraordinario en lo cotidiano.